Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un documento que a primera vista puede parecer algo árido, pero que afecta directamente al bolsillo de millones de personas. ¿Y tanto? Hablamos del Real Decreto Ley 14/2025. La fuente, como siempre, el Boletín Oficial del Estado del 3 de diciembre. El titular es sencillo. Se aprueba la subida salarial para los empleados públicos. Pero ahí empieza lo interesante. Exacto. Porque aquí empieza el puzzle. Se anuncia una subida, pero no hay presupuestos generales del Estado para pagarla. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el truco legal? Y sobre todo, ¿hay letra pequeña? Que siempre la hay. Nuestra misión hoy es precisamente desmontar este mecanismo, entender los porcentajes, las fechas y descubrir un detalle crucial en los plazos que podría hacer que no todo el mundo cobre al mismo tiempo. Y has dado en una clave fundamental desde el principio. La propia naturaleza del documento. No hablamos de una ley de presupuestos, que sería el camino normal. Lo lógico, sí. Exacto. Sino de un Real Decreto Ley. Eso ya nos dice casi todo sobre la situación. Es el equivalente a que el gobierno use una herramienta de emergencia. Y la pregunta ¿es tan grave el incendio como para usarla? Justo ahí quería llegar. Antes de meternos en los porcentajes, en el dinero, hablemos del porqué. El decreto insiste una y otra vez en la extraordinaria y urgente necesidad. A ver, seamos un poco escépticos. Siempre. ¿Es una emergencia real o es la justificación legal que se necesita para saltarse el procedimiento habitual? ¿Por un bloqueo político? Es una mezcla de ambas cosas. Y ahí está lo interesante. El contexto es que los presupuestos generales del Estado de 2023 están prorrogados. Vale. Esto en la práctica significa que el país funciona con unas cuentas, digamos, anticuadas y no hay una nueva ley para 2026 que regule algo tan básico como las subidas salariales. Claro. Para poder aplicar cualquier incremento se necesita una norma con rango de ley. Y sin presupuestos nuevos, la única vía rápida que le queda al gobierno es esta. O sea, es un bypass legal. Una forma de saltarse la falta de acuerdo parlamentario. Pero esta subida no se la han inventado de la noche a la mañana para justificar el decreto, ¿verdad? ¿De dónde vienen estos números? No en absoluto. Y este es el origen de la urgencia. Este decreto es en realidad la materialización de un pacto que ya estaba firmado. Ah, había un acuerdo previo. Sí, el Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público. Se firmó el 27 de noviembre de 2025 entre el Gobierno y dos de los sindicatos mayoritarios, UGT y CESIF. Entiendo. Ese acuerdo ya dibujaba esta subida. Por lo tanto, el Gobierno argumenta que tiene un compromiso firmado con los representantes de los trabajadores y que la única manera de cumplirlo a tiempo Con la prórroga presupuestaria. es a través de esta vía excepcional. Entiendo el argumento. Tienen un pacto que cumplir, el reloj corre. Y de ahí la urgencia para que tenga efectos desde el 1 de enero de 2025. Pero aún así, el uso del decreto ley es una medida muy potente, ¿no? Reservada para situaciones imprevistas. Bueno, el texto se esfuerza en defenderlo con uñas y dientes. Se ampara en el artículo 86 de la Constitución, que es la puerta que permite al gobierno legislar así en casos excepcionales. Ya. El documento argumenta que no actuar tendría consecuencias económicas negativas para los empleados públicos por la pérdida de poder adquisitivo y para la economía en general, por la caída del consumo. O sea que lo visten de necesidad económica. Exacto. Defiende que cumple con todos los principios de buena regulación, necesidad, seguridad jurídica. En fin, es una defensa legal muy robusta, aunque el debate político sobre si es un atajo o una necesidad real, pues siempre estará ahí. De acuerdo. Queda claro el armazón legal. Es la herramienta de emergencia para cumplir un pacto en medio de un parón. Ahora sí, vamos a lo que todo el mundo está esperando. ¿Cuánto dinero es? Vamos al grano. Desgranemos las cifras, los porcentajes, los plazos. Empecemos por 2025, que parece lo más sencillo. Para 2025, el artículo 1 del decreto es muy claro. Establece una subida salarial del 2,5%. Un 2,5%. Es un incremento fijo y, muy importante, consolidable. Esto significa que se incorpora al sueldo base y a los complementos para siempre. ¿Y sobre qué se calcula? Porque no es lo mismo un 2,5% sobre el sueldo de principios de año que sobre el de final de año. Buena pregunta. Se calcula sobre las retribuciones que estaban vigentes a 31 de diciembre de 2024 y el punto clave es que tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. Con lo cual, tocan atrasos. Claro, como el decreto se aprueba a finales de año, la Administración tiene que calcular y abonar los atrasos de todo el año. Perfecto. 2,5% para 2025 con atrasos.
Sencillo y directo. Pero ahora llegamos a 2026, y aquí la cosa se complica un poco. Sí, aquí el mecanismo es más interesante. Ya no es una cifra única. Veo que hay una parte fija y otra que depende de la economía. Parece que el gobierno aquí se cubre un poco las espaldas. Es una forma excelente de verlo. Para 2026, tenemos dos partes. Primero, un incremento fijo y consolidable del 1,5%. Este está garantizado. ¿Vale? Se aplica sobre el sueldo de 2025, que ya incluiría la subida anterior, y entra en vigor el 1 de enero de 2026. Un 1,5% asegurado. ¿Y la parte variable? El extra. Además de ese 1,5%, el decreto pone sobre la mesa un 0,5% adicional. También sería consolidable, pero, y este es el gran pero, está sujeto a una condición. Una condición. Ajá, no es un regalo. No, es una promesa condicionada. ¿Y cuál es la condición para cobrar ese medio punto extra? Solo se aplicará si la variación del IPC, el índice de precios al consumo, a lo largo de todo el año 2026 es igual o superior al 1,5%. O sea, es una cláusula contra la inflación. Exactamente. Una salvaguarda. Si el coste de la vida sube por encima de ese umbral del 1,5%, se activa el pago extra para compensar. Si la inflación se mantiene por debajo, ese 0,5% simplemente no se abona. Momento. O sea que el aumento salarial de millones de personas para 2026 no está totalmente cerrado. Una parte depende de un dato futuro. Así es. Añade una capa de incertidumbre, sí. ¿Y si se cumple la condición? Si la inflación supera el 1,5%, ¿cuándo se vería ese dinero? Pues el pago no sería inmediato. El decreto es muy preciso. Se abonaría durante el primer trimestre de 2027. 2027. Sí, y tiene su lógica. Hay que esperar a que el Instituto Nacional de Estadística, el INE, publique los datos oficiales del IPC de todo 2026, y eso suele ocurrir a mediados de enero del año siguiente. Entiendo. Se confirma el dato y entonces se paga. El Consejo de Ministros tendría que aprobar formalmente el abono, y a partir de ahí se ejecutaría. Muy interesante. Es un mecanismo de cobertura de riesgos. Si la vida se encarece, hay un colchón. Si no, el Estado se ahorra ese gasto. Recapitulando, 2,5% fijo para 2025. Eso es. Y para 2026, un 1,5% fijo más un posible 0,5% variable si la inflación aprieta. Ya tenemos el por qué y el qué. Toca la pregunta del quién. ¿Esto es solo para ministerios o el alcance es mucho mayor? El alcance es total. Y esta es una de las piezas más importantes del decreto, yo diría. El texto establece que estas medidas tienen carácter de norma básica. Norma básica. ¿Qué significa eso en la práctica? En el lenguaje jurídico de nuestro país, eso es una palabra clave. Significa que es de aplicación obligatoria para todas las administraciones públicas, sin excepción. A ver, traduzcamos todas a la vida real. Significa que la subida se aplica al personal del sector público estatal, por supuesto, pero también al de las 17 comunidades autónomas y al de todas las entidades locales. O sea, ayuntamientos, diputaciones. Ayuntamientos, diputaciones, cabildos, desde un catedrático de universidad hasta un policía local o el personal administrativo del ayuntamiento de un pueblo pequeño. Es una medida de alcance nacional. Pero, ¿cómo puede el gobierno central obligar a un ayuntamiento, que tiene su propia autonomía financiera, a subir el sueldo de sus trabajadores? Pues se ampara en las competencias exclusivas que la Constitución le da al Estado. El decreto lo fundamenta en la capacidad del Estado para fijar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Vale. Se considera que una subida salarial de esta magnitud es una pieza central de la economía del país y, por tanto, el Estado puede fijar unas condiciones mínimas para garantizar coherencia. Entendido. Una base para todos. Y esto nos lleva a la última gran pregunta, el cómo se cobra. Porque una cosa es que se apruebe la subida y otra es cuándo llega el dinero, sobre todo los atrasos. Y aquí es donde, al leer el texto, saltan las alarmas. Me lo imagino. Aquí es donde el decreto introduce una distinción que es probablemente el punto más polémico. El artículo 3 dibuja dos calendarios de pago completamente distintos. Crea de facto dos realidades diferentes. ¿Cuáles son esas dos realidades? Por un lado, el personal del sector público estatal. Para ellos, el calendario es simple y claro. El decreto ordena que el incremento de 2025, con todos los atrasos, se abone de una sola vez. ¿Cuándo?
en la nómina del mes de diciembre de 2025. Un pago único a final de año. Vale, para los empleados del Estado, paga única en diciembre. ¿Y para el resto? La gran mayoría de empleados públicos, los de comunidades y ayuntamientos, y aquí llega la bomba. Para el resto de administraciones públicas, el decreto cambia radicalmente de tono. Abandona la orden y pasa a la flexibilidad. ¿Flexibilidad? ¿Qué quiere decir eso? Que cada administración, sea autonómica o local, establecerá su propio calendario de abono y que deberá hacerlo negociando con los sindicatos de su ámbito. ¿Y qué margen de tiempo les da para pagar esos atrasos de 2025? Un margen sorprendentemente amplio. El texto dice que el pago puede realizarse en diciembre de 2025 igual que en el Estado, o bien, y aquí está el detalle, puede distribuirse durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028. Espera. ¿Me estás diciendo que un empleado público de una comunidad autónoma podría no cobrar todos los atrasos de 2025 hasta dentro de 3 años? Exactamente eso. ¿Que dos personas con la misma subida aprobada por la misma ley pueden tener experiencias de cobro tan distintas? Has captado la implicación a la perfección. Esto crea una potencial fuente de tensión política y laboral enorme. Claro. Podríamos tener el caso de un policía nacional que cobra sus atrasos de golpe en diciembre de 2025, mientras que un policía autonómico en la misma ciudad ve cómo su paga extra se fracciona en los 3 años siguientes. Pero esto es una desigualdad tremenda. ¿Por qué esta diferencia? ¿Se debe a la salud financiera de cada administración? Precisamente, esta cláusula es un reconocimiento implícito de que no todas las comunidades autónomas o ayuntamientos tienen la misma capacidad de tesorería para afrontar un desembolso tan grande de golpe. Les da un balón de oxígeno. Un balón de oxígeno financiero, sí, pero a costa de los trabajadores. Abre la puerta a 17 negociaciones autonómicas y miles de negociaciones locales, donde el resultado dependerá de la fuerza sindical y de la solvencia de cada administración. Esto puede ser un gran punto de fricción en los próximos años. Sin duda. Queda claro que la letra pequeña era más importante que el titular. Resumiendo, lo que tenemos es un real decreto ley que funciona como un bypass para aplicar un acuerdo sindical ante la falta de presupuestos. Eso es. Las cifras clave. Un 2,5% fijó para 2025 y para 2026 un 1,5% fijo más ese posible 0,5% extra que depende de la inflación. Exacto. Y con esa particularidad crucial en la ejecución, se aprueba una subida para todos, pero no se garantiza un cobro para todos por igual. Para nada. Mientras los empleados del Estado recibirán los atrasos de 2025 de una vez, la gran mayoría de empleados públicos dependerán de la negociación en su propia administración, y con un calendario que, legalmente, podría alargarse hasta 2028. Pues para cerrar, una reflexión final que el propio texto nos deja en el aire. El acuerdo marco que da origen a todo esto tiene un horizonte hasta 2028. Este decreto solo ha legislado para 2025 y 2026. Muy buen punto. Esto nos deja una pregunta abierta muy pertinente para el futuro inmediato. Efectivamente, la pregunta es, ¿qué va a pasar con las subidas de 2027 y 2028? Si la inestabilidad parlamentaria persiste y seguimos sin presupuestos, ¿volveremos a ver este mismo mecanismo de decreto ley? Y no solo eso. Y sobre todo, ¿qué factores económicos, como la evolución de ese IPC al que ahora se ata una parte de la subida, o la propia salud financiera de las administraciones van a condicionar esas futuras negociaciones? Claro. Este decreto soluciona un problema a corto plazo, pero deja la puerta abierta a que la incertidumbre y sobre todo las desigualdades en el sector público se conviertan en la norma en los próximos años. Un tema al que sin duda habrá que seguir la pista.